Vos sabés que contamos este año, en realidad se lo habíamos hablado con Diego en el arranque de la temporada, tratar de hacer también un mapa emocional de la Argentina a través de las historias de carne y hueso de muchos de sus habitantes, ¿no? Inspirado en una vieja idea de Paul Auster, un escritor que me gusta mucho, que lo hizo en una radio nacional en Estados Unidos ya hace algún tiempo. Bueno, también es el año de la muerte de Paul Auster, nos merodea también estas historias. Y él había hecho, hay un libro muy, muy lindo, se llama Pensé que mi papá era Dios, que compila esas historias del mapa emocional estadounidense a través de las historias que sus oyentes le transmitían en la radio. Inspirado en esto, también con Marta Lamas lo hablamos mucho en su momento, que ya había un antecedente, incluso en la programación de Radio Mitre. Quisimos armar una especie de esquema de un enjambre de historias en donde muchos de los lectores, los oyentes del portal, de la radio, los oyentes de la radio, pudieran empezar a escribirnos parte de sus vivencias. Nos encontramos en el arranque ya nomás del ciclo, ya con Diego conduciendo en febrero, con una historia que me gustó retomar, porque era una historia donde la palabra esperanza estaba sobrevolando la convivencia de una tensión argentina entre el poder político y la sociedad. Y tal vez sea una postal ingenua, Nico, porque en realidad hablábamos de dos personas que tal vez ignorado y hasta despreciado, y se reunían para ver, qué sé yo, que tal vez podían arreglar el gran lío argentino. Por un lado el Papa y por el otro lado Javier Milei, que coincidieron en la segunda quincena de febrero de este año, gracias a los milagros certificados según el dogma de la Iglesia Católica, a Mamá Antula, aquella enigmática mujer del siglo XVIII argentino, habitante de lo que era en aquel momento el virreinato del Río de la Plata y fallecida en 1799. Su canonización en febrero, la declaración de santa, la primera santa argentina, fue por haber considerado en sus acciones dos milagros. Y uno de ellos es con una persona que, según la medicina, hoy debería estar muerto, pero vive, y vive de milagro. Son esas historias de estos puentes que recae en la vida de un hombre de carne y hueso llamado Claudio Perusini. El hombre que con irreversibles y letales secuelas de una ACV se curó por un milagro, según la ciencia, de la propia Mama Antula. Un milagro que logró reunir con ternura y amabilidad a Milei, al propio Papa, en febrero estamos hablando, imaginemos esto, a líderes que hasta hacía poco, antes de este encuentro, se detestaban. No lo había pensado. En el momento que me enteré que ponían todo lo que me estaba pasando para la santificación de Mamá Antula, qué sé yo. Tardo un poquito porque escucho la introducción y me emociona. Pensar que ese soy yo, que lo tiró, soy yo. En 2017, Claudio Perusín, entonces un jubilado más de este país, tuvo un accidente cardiovascular, ¿no? Según los médicos, un cuadro letal e irreversible, pero bueno, sus familias y amigos recibían de esta medicina un cuadro dramático. Era la muerte que merodeaba la camilla de Claudio. Sin embargo, lo que debía ser no lo fue. Sus allegados habían rezado a Mama Antula pidiendo un milagro para Claudio. Las cadenas de oración y la devoción de esos fieles fueron creciendo hasta que el moribundo bajó de la camilla por sus propios medios. ¿Vos en algún momento tuviste la opinión de un médico que dijo que lo que te pasó a vos en la recuperación fue milagroso? Lo que te dicen es, los médicos no tienen explicación. El pronóstico durante muchos días era, se muere hoy. Vino un profesional, pidió de hablar con mi madre y le dice, estuve en el hospital y hablé con los médicos. Tu hijo se muere hoy o esta noche. Te pido que me llames en cuanto sea porque quiero ayudarte a vestirlo. La voz del sobreviviente suena pausada y verán con secuelas de heridas fuertes. Había estado toda la semana previa al encuentro que estamos viendo por el streaming en Roma para participar de una simbólica ceremonia. Por primera vez, en febrero de este año, el Papa Francisco canonizaba a una mujer argentina, una santa milagrosa en un país también sediento de milagros. Y los médicos decían, bueno, si llega a vivir, va a tener vida vegetativa, o sea,
no va a poder hablar, no va a poder mover, qué sé yo. Y a mi mujer le dijeron, va a ser una planta. Claudio Perusini se repuso con paciencia las consecuencias físicas de su ACV. Era letal e irreversible. Hoy puede abrazar a su esposa, a sus 2 hijos, Juan Francisco e Ignacio, sabiendo también que cada día cuenta. ¿Qué cosa que hoy no puede hacer le gustaría volver a hacerlo? Pero no reniego. Cosa que me gustaría hacer, me gustaría correr, pero bueno, no corro más. O sea, no puedo correr. No puede correr, dice Claudio, también uno de los testimonios más importantes, ¿no? Correr, manejar con la destreza de un joven, su cuerpo y musculatura, como todos, ¿no? En el año 2017 fue internado en un hospital con daños cerebrales irreversibles. Pero gracias, según el Papa, ¿no?, y a la intersección de esta señora, María Antonia de Paz y Figueroa, alias Mama Antula, logró una recuperación total. Claudio tuvo 30 segundos frente al Papa, solo eso, 30 segundos. Le habían dado una instrucción el día anterior. Tenía que pensar bien cómo usar esos 30 segundos. O sea, no podía dormir pensando qué le iba a decir al Papa. ¿Y qué le dijiste? Que lo quería. Y él, ¿sabés qué me contestó? Dice, yo también te quiero mucho. Eso fue todo. Eso fue todo. Fue en febrero, Nico, cuando comenzamos con estas historias. Y gracias a la ceremonia católica, 2 jefes de Estado argentino, uno en el Vaticano y el otro en Buenos Aires, se rieron, se vieron las caras para darse fuertes abrazos, que en aquel momento imaginábamos tal vez inspiradores de algo potente. Pero no fue contagioso. ¿Pueden personas que piensan muy distinto ponerse de acuerdo para arreglar los líos los líos grandes que tenemos en la Argentina? Es decir, seguimos pidiendo un milagro. La gran esperanza de este país, la gran historia detrás de las noticias.